Acá en estas diapositivas, en esta presentación, vamos a ver el ejercicio de la unidad, que es cómo crees que actuarían estos líderes si se le cambia de época. En esta oportunidad vamos a ver esta presentación donde analizaremos cómo crees que estos líderes actuarían si le cambiamos de época. Perfecto, entonces tenemos el líder y su época. El primer líder que vamos a estudiar es al líder Nelson Mandela. Bueno, pero para comenzar tenemos que ver qué características tuvo el liderazgo de Nelson Mandela. Nelson Mandela vivió en una época y en un país donde se le discriminaba a los negros y él pertenecía a la raza discriminada, que era la raza negra. Por lo tanto, era un líder de características democráticas, donde su pueblo estaba por encima de todo lo demás y luchaba por los ideales, ¿verdad? Era considerado como uno de los líderes más influyentes de la lucha por la igualdad racial en el mundo, y enseñó a todo un continente que a pesar de las circunstancias, el hombre tiene el deber y la obligación de prepararse y luchar por lo que uno cree. Condenaba la discriminación hacia sus seguidores. Era una persona que sus seguidores estaban en primer lugar y él defendía con la vida si era necesario a sus seguidores. Era un líder inspirador. Tenía mucha objetividad al actuar, nunca deja una idea en el aire, la piensa, la analiza y aterriza y ejecuta. No creyó en la inmediatez. Para Mandela los objetivos se deben hacer a largo plazo. Tenía una capacidad de generar la empatía con sus seguidores. Para él era primero mi pueblo y después los demás. Eso en una ocasión, por ejemplo, dijo que los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Pero por sobre todas las cosas, su lucha fue una lucha pacífica. Él no pedía que se alcen en armas, sino simplemente con su voz y con su capacidad de generar empatía. Fue preso, inclusive estuvo preso en muchas circunstancias, fue liberado 27 años después, es decir, él tenía una capacidad de resistir pacíficamente las adversidades. Nuestra hipótesis que vamos a estudiar es qué sería de Nelson Mandela en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para eso tenemos que saber que en la Segunda Guerra Mundial también hubo una lucha racial, ya que había una persecución a los judíos. Bueno, si él hubiese sido los judíos, él hubiese estado defendiendo los derechos humanos y hubiese sido un antinazi en primer lugar, ¿verdad? Si era judío, hubiese encabezado una protesta y una manifestación en contra de la discriminación, probablemente hubiese terminado preso y muerto en una cámara de gas, ¿verdad? Su lucha estaría enfocada en las manifestaciones pacíficas, en recorrer los países pidiendo ayuda, ¿verdad? El vocero en reuniones de concientización mundial, más que tomar las armas. Por lo tanto, hubiese sido igual de efectivo, es mi conclusión, que hubiese sido igual de efectivo que lo fue con el apartheid. ¿Cómo fue? El apartheid fue una lucha que él la llevó por mucho tiempo y que al final, después de mucho tiempo de sacrificio, de estar preso, consiguió acabar con el apartheid. En cambio, y creo que en la Segunda Guerra Mundial, si él no hubiese caído preso y muerto, sí hubiese luchado y con el tiempo hubiese conseguido la concientización de todo el mundo que consiguieron en su momento otros líderes. Pero también creo que estudiar la Mandela fuera de su época y en otro ambiente no sería tampoco muy bueno, ya que lo importante es lo que él le tocó vivir
que no sé si en la Segunda Guerra Mundial le hubiese tocado vivir. Este es entonces Nelson Mandela. El siguiente líder que nos toca estudiar es Winston Churchill, un inglés que sí era de la época más o menos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, defensor de su pueblo. Él tenía, vamos a ver sus características de liderazgo, ¿verdad? Él, por sobre todo, defendía a los suyos, sus seguidores eran los ingleses en primer lugar, así como Mandela. Este también tenía sus seguidores. No admitía la discriminación. En Australia lo demuestra. Si bien él consideraba que los blancos eran superiores en cuanto a cultura, pero no significaba esto que tenga que haber una discriminación. No toleraba la discriminación, lo demostró en Australia. Mantenía la moral elevada en los momentos duros. Inglaterra pasaba por un momento muy duro luego de la Primera Guerra Mundial y él lo mantenía con el ánimo levantado y diciendo sí. También era un hombre de una voluntad inquebrantable, era sumamente honesto y de una moral intachable. Imprimía a sus seguidores mucha energía y mucho valor, que justamente son las características de un buen líder. Ayudó a tener elevada la moral a Inglaterra en los momentos difíciles. ¿Cómo sería Winston Churchill en el apartheid? Bueno, como defensor de los suyos que era, si él era en la minoría negra, él defendería a los negros sin dudar. Y si si estaba con los ingleses como es, ¿verdad? Él no hubiese admitido esta discriminación que hubo. Por lo tanto, defendería con valor y entrega los derechos de las minorías. También con mucha energía infundiría a los seguidores la fuerza para no decaer ante la adversidad, que era lo que le caracterizaba. Con gran elocuencia establecería las manifestaciones y promovería los debates. Era una persona de un hablar muy claro y un orador, ya que también fue escritor y muy versado en las letras, fue premio Nobel. Creo yo que sería igual de efectivo, ¿verdad? Por ser un líder de los momentos de crisis. Yo creo que Winston Churchill sí, en este caso sería igual de efectivo, ya que son situaciones más o menos iguales a la que le tocaron vivir, más o menos corresponden a la misma época. Es Winston Churchill. Ahora consideremos a un americano, Jimmy Carter, que fue presidente de los Estados Unidos, líder de ese país. Sus características de liderazgo, él siempre puso todo su empeño en solucionar todos los conflictos internacionales por métodos pacíficos y impulsor de la democracia y de los derechos humanos para fomentar el desarrollo económico y social. Es un gran mediador de los conflictos internacionales y puso todo su prestigio al servicio de las causas humanitarias. En cuanto a la hipótesis de qué haría él en el 11 de septiembre ante esa crisis que significó el 11 de septiembre, con un espíritu tan pacifista como era el suyo, pienso que impulsaría la lucha contra el terrorismo por los medios pacíficos y haría primar los derechos humanos ante los terroristas. Propondría un fin pacífico a las luchas ideológicas a largo plazo, cosa que en ese momento no era lo que los norteamericanos necesitaban después de ese atentado tan terrible en su propia casa. Por lo tanto, yo considero que no sería igual de efectivo, ya que es muy pacifista para un momento muy crítico de seguridad. Es Jimmy Carter. Y ahora veremos a un grande, Mahatma Gandhi. Un hindú cuya características de liderazgo fue mantener o luchar por los suyos, como todos los líderes, mantener a los suyos por encima de uno.
como todos los líderes, inspirador de todos sus seguidores, pero por sobre todo pacifista, nada de violencia, transformador centrado en el corazón, como era lo que le caracterizaba, y instauró los métodos de lucha social muy novedosos, totalmente pacíficos, como ser la huelga de hambre. ¿Qué sería de Gandhi en la Primera Guerra Mundial ante una crisis, una guerra donde las armas y todo estaba, toda la crisis era totalmente armamentista y de mucha violencia? Yo pienso que impulsaría lucha por medios pacíficos, cosa que en ese momento no sería del todo muy bien aceptado. Haría primar los derechos humanos y instaría a que se solucione por el diálogo. Esto sí sería una solución al conflicto, pero a largo plazo. Por lo tanto, yo considero que en ese momento y ante esas circunstancias de crisis, no sería igual de efectivo, sería muy pacifista para un momento crítico en la seguridad. Con todo, este es Gandhi. Con todo esto, yo considero que el tipo de liderazgo tiene sus épocas. Un liderazgo fuerte, con ideas claras y decisiones firmes ante una crisis importante en esta época, es para no es para líderes muy pacifistas, para momentos de mucha tensión o que son efectivos, pero a largo plazo. Un liderazgo tenaz y persistente que busque lograr sus objetivos con medios pacíficos, pero agotando las instancias como el diálogo o el sacrificio, no es para líderes de mucho temperamento sanguíneo, de decisiones que llevan a acciones fuertes en momentos de crisis. Bueno, esto es lo que yo considero liderazgo y sus épocas.